cálices o copas, pero no manjares deliciosos. Por otra parte aparecen valientes escuderos y hermanos de servicio humilde que traen al rey Amfortas en su litera, y ante él, algunos niños puros cual los ángeles de sonrosada faz. Estas criaturas traen un arca cubierta con tela purpúrea, dentro de la cual se esconden los misterios del sexo. La sublime comitiva coloca al rey Amfortas en un lecho del fondo, bajo un dosel y sobre la mesa de mármol que está delante del arca sagrada. La congregación de la luz entona así, dichosa, desde los diversos lugares del templo, el himno del Urial, que dice: día por día, dispuesto para la última cena del amor divino, el festín será renovado, cual si por última vez hubiese hoy de consolarle para quien se haya complacido en las buenas obras. Acerquémonos al ágape para recibir los dones augustos. Así como entre dolores infinitos corrió un día la sangre que redimió al mundo, sea mi sangre derramada con corazón gozoso por la causa del héroe Salvador. En nosotros vive, por su muerte, el cuerpo que ofreció para nuestra salvación. Viva por siempre nuestra fe, pues que sobre nosotros se cierne la paloma, propicia mensajera del Redentor. Comed el pan de la vida y bebed del vino que para nosotros manó. Capítulo 11. La Santa Reliquia. Al expirar en el misterio las notas postreras de los delicados cánticos y cuando todos los augustos caballeros de aspecto divinal han ocupado sus asientos junto a las sacras mesas, sigue un silencio imponente. Iba toda desnuda la visión estupenda con blancores de nardo, atrayente y fatal, exótico misterio. Desde un fondo profundo, como saliendo de la negra sepultura se oye la voz del viejo Titurel. Ordena a su hijo imperativamente, descubrir el santo grial para contemplarle por última vez. Amfortas se resiste y dice: no. Dejadlo sin descubrir. Oh. ¿Será posible que nadie sea capaz de apreciar esta tortura que sufro al contemplar lo que a vosotros embelesa? ¿Qué significa mi herida, qué el rigor de mis dolores, ante la angustia, el suplicio infernal de verme condenado a esta misión atroz? Cruel herencia, que se me encomienda, único delincuente entre todos, guardián de la Santa Reliquia. Necesito implorar la bendición para las almas puras. Oh castigo, castigo sin igual que me envía el Todopoderoso a quien ofendí terriblemente. Por él, por el Señor, por sus bendiciones y mercedes he de suspirar con ansia vehemente solo por la penitencia, solo por la más honda contrición del alma, he de llegar hasta él. La hora se acerca, un rayo de luz desciende para iluminar el santo milagro. El velo cae. Con poder esplendoroso brilla el contenido divino del vaso consagrado. Palpitando en el dolor del supremo deleite, siento verterse en mi corazón la fuente de la sangre celestial. Y el hervor de mi propia sangre pecadora habrá de refluir en torrente loco, y derramarse, con pavor horrendo, por el mundo de la pasión y del delito. De nuevo rompe su prisión mi mano caudalosa de esta llaga, a la suya semejante, abierta por el golpe de la misma lanza que allá infirió al Redentor, esa herida con que lloró en lágrimas de sangre, por el oprobio de la humanidad en el anhelo de su divina compasión. Y ahora, de esta herida mía, en el más santo lugar, custodio yo de los bienes divinos, guardián del bálsamo de redención, brota la hirviente sangre del pecado, renovada siempre en la fuente de mis ansias, que ninguna expiación puede, ay, extinguir ya. Piedad. Compasión. Tú, el todo misericordioso, ten lástima de mí. Líbrame de esta herencia, ciérrame esta herida y haz que sanado, purificado y santificado pueda yo morir para ti. No sé quién soy realmente en esta llama cruenta de angustia, de dolor, de goce y llanto en que nace el misterio de un encanto que destruye mi vida y la alimenta, mas presiento algo terriblemente divino. No sé quién soy en esta red fatal de mi propia existencia que contempla con asombro místico, peces de espuma en vértigos de espanto, y un venero de siglos que levanto para saciar inútilmente esta sed insaciable que me atormenta, en este mundo vano de tinieblas y amarguras infinitas, me interrogo con voz desconocida que parece una voz ajena y grave. Y queda mi pobre razón desvanecida, mísera sombra del pecado. Amfortas cae desmayado después de estas palabras, y es descubierto el santo grial.
Cuentan viejas tradiciones que se pierden en la noche de los incontables siglos, que cuando aquel eximio varón sublime sacó el cáliz sagrado, símbolo perfecto del yoni femenino, un denso crepúsculo, la niebla sexual del tabernáculo hebreo, se esparció deliciosamente por todo el ámbito maravilloso del santuario. Esto nos recuerda al Sahaja Maituna en el instante supremo, los misterios del Lingam Yoni son terriblemente divinos. Desde arriba, del cielo, de Urania, desciende un purísimo rayo de luz que al caer sobre el cáliz le hace brillar con un esplendor purpúreo, infinito, inagotable. Amfortas sabe usar la cruz fálica y con el semblante transfigurado levanta el grial en alto y bendice el pan y el vino de la transubstanciación. Los coros resuenan deliciosamente amando y adorando. Amfortas vuelve a depositar en el arca la sagrada ascua que va palideciendo lentamente a medida que se disipa de nuevo el espeso crepúsculo sexual. El pan y el vino es repartido por las mesas, a las que todos se sientan, excepto Parsifal que permanece en pie y en éxtasis, del que sale al fin tan solo por los lamentos de Amfortas, por los que sufre, el joven, mortal espasmo. Gurnemanz, creyéndole embrutecido e inconsciente a todo aquello, le agarra por un brazo y le arroja brutalmente del recinto sagrado mientras se extinguen en el espacio las voces de jóvenes, niños y caballeros que cantan la santificación en la fe y en el divino amor. Capítulo 12. Bayreuth. Es pues de saber para bien de la gran causa, que Wagner prohibió la representación de su Parsifal fuera de aquel teatro maravilloso de Bayreuth. Con mucho acierto ya dijimos que habiéndose cumplido el plazo legal, fue conocido el Parsifal en todos los teatros de Europa. En tratándose de la verdad debemos ser muy francos. Es lamentable ciertamente que la viuda y el hijo de Wagner junto con algunos otros músicos alemanes hubieran intentado modificar la ley sobre propiedad intelectual, con el evidente propósito de limitar la representación del Parsifal exclusivamente al viejo teatro de Bayreuth. Es ostensible que estos equivocados sinceros no lograron su consabido propósito. Es incuestionable que el dolor de algunos es alegría para otros. El fracaso de estas personas tan bien intencionadas, tuvo formidables repercusiones internacionales entre los públicos de Europa que así no se vieron privados de conocer la gran obra. Las obras magnas no pueden ser limitadas en el espacio ni en el tiempo, resulta absurdo querer tapar al sol con un dedo. Cuentan las gentes que andan por ahí, que esta sobredicha obra fue cantada antes de 1914 en el Teatro Metropolitano de New York, saltando para ello por encima de todo género de obstáculos legales. Resulta patético, claro y definido, que la empresa pagó la multa con infinito placer, pues es obvio que le quedaron pingües ganancias. Empero, válgame Dios. ¿No sucedió acaso lo mismo en Monte Carlo? Todo el mundo sabe que se quiso representar el poema sacro. Desafortunadamente, debido a las amenazas de la viuda y del hijo de Wagner, la obra solo se pudo cantar en función de convite. Vamos a transcribir ahora con gran cuidado un artículo periodístico, por cierto muy interesante. El asunto de Parsifal surgió en la mente de Wagner en 1854, pero no comenzó a trabajar en el poema hasta la primavera de 1857, suspendiéndolo varias veces, hasta que por fin, lo terminó el 23 de febrero de 1877. Mucho antes de concluir el libro compuso algunos trozos musicales, los primeros en 1857. Pero en realidad, no comenzó a trabajar seriamente en la partitura hasta el otoño de 1877, es decir, el mismo año en que escribió la última frase del poema. La obra quedó definitivamente terminada el 13 de enero de 1882. Poco después comenzaron los preparativos para el estreno, y ya bien ensayado, se estrenó el Parsifal el 26 de julio de 1882 en el Teatro de Bayreuth. Parsifal obtuvo un éxito enorme que arrancó lágrimas a aquel genio tan avezado a la lucha. Wagner, emocionado, abrazó con entusiasmo a la materna y a Escaria, que interpretaron los papeles de Kundry y Gurnemanz respectivamente, así como al gran maestro Hermann Levy, que dirigió la orquesta, y a quien conocimos y ovacionamos hace 12 o 14 años en Madrid, en aquellos conciertos famosos del Príncipe Alfonso, en que hubo tan eminentes directores alemanes.
justo es dedicar, al hablar de esto, un recuerdo de admiración y simpatía al gran maestro Mancinelli, que fue quien realmente trajo las gallinas, es decir, el que nos dio a conocer casi todo Wagner, y el primero que organizó grandes conciertos. Aquella temporada de audiciones bajo la dirección de Mancinelli constituye una época memorable para la historia del desarrollo del arte lírico en España. Wagner solo sobrevivió aproximadamente 6 meses a su gran triunfo de Parsifal. Poco después del estreno, el maestro marchó a pasar el invierno en Venecia, como tenía por costumbre desde 1879, y allí, de modo repentino, le sorprendió la muerte el día 13 de febrero de 1883, al lado de su esposa, Cosima Lis, hija del célebre músico de ese apellido, y de su amigo Joukowsky. 2 días después, los restos mortales del glorioso creador del drama lírico eran trasladados a Bayreuth, donde reposan en el jardín de la casita de Wanfried, bajo un bloque de mármol sin adorno ni inscripción alguna. Capítulo 13. El mercurio de la filosofía secreta. En estos instantes de misteriosa dicha, no está de más recordar aquel poema subliminal de Horacio, el autor de los epogos y las sátiras, que vieran la luz entre los años 35 y 30 antes de Jesucristo. Mercurio. Mercury, facundem epos Atlantis, qui feros cultus hominum recentum voce formasticatus et decoraemore palaestrae. Decanam, magni lobis et deorum nuntium purvae que ligae parentem, caliegum, quiduit placuit, biocoso condere furto. Te, bove solimnis y revidis espertolum amotas, porum minaci voce dun terret, vigobus aletra risita pollo. Quien et atridas docete superbos ilio dives priamos relicto tesalos que imes et iniquatro iae castra fefellit. Tupias laetis animas reponis eribus, virga que levem coerces aurea turban, superis de rumgratus et timis. Mercurio, nieto de Aglas, tu facundía del hombre primitivo fue maestra. Su rudeza puliste con el habla y el uso afinador de la palestra. Nuncio del alto Jove y de los dioses, fue tu gloria inventar la corva lira, y es tu gracia llevarte por donaire, cuanto a tu genio audaz antojo inspira. De niño hurtaste su rebaño a Febo, y él con furiosas voces te increpaba. Mas, hubo de reír al ver, atónito, que le habías robado hasta la aljaba. Salió de Ilión con regios dones Príamo, cuando la hueste griega la temía. Atrida sin piedad, oyeras Tésalas, todo dejó burlado con tu guía. A las piadosas almas, sombras leves, lleva tu vara de oro al goce eterno, grata deidad para los dioses todos, encanto del Olimpo y del Averno. En habiendo cantado poema tan sublime de la lírica horaciana, conviene ahora saber lo que es Mercurio. Es incuestionable y cualquier gnóstico puede comprenderlo, que como planeta astrológico, es obviamente mucho más misterioso que el propio Venus, e idéntico al Mitra mazdeísta. El Buda, el genio o Dios, establecido formidablemente entre el Sol y la Luna. Sublime compañero eternal del disco solar de la sabiduría divinal. Pausanias, en su libro V, nos lo enseña sabiamente teniendo un altar en común con Júpiter tonante, el padre de los divinos y de los humanos. Dicen las antiguas leyendas que ostentaba radiantes alas de fuego, como para manifestar que asistía al Cristo Sol en su viaje eterno. Con justa razón se le llamó en otros tiempos Nuncio y Lobo del Sol. Solaris Luminis Particeps. Como secuela y corolario debemos afirmar que era el jefe y el evocador de las almas. El archimago y el hierofante. Virgilio, el ilustre poeta de Mantua, le describe inteligentemente, tomando su martillo o caduceo de 2 serpientes, para evocar de nuevo a la vida a las infelices almas precipitadas en el orco, limbo. Tu virgam capit, ac animas ille evocat orco, con el evidente propósito de hacerlas ingresar en la milicia celeste como nos enseña en Vendidad. Mercurio es el áureo planeta esotérico, el inefable, a quien los austeros y sublimes hierofantes prohibían nombrar. Y estudiando polvosos manuscritos milenarios, podríamos verificar que en la mitología griega se encuentra simbolizado por aquellos perros o lebreles guardadores del ganado celeste, que se abreva siempre en los cristalinos pozos de la sabiduría oculta, por lo cual es también conocido como Hermes Anubis y, asimismo como el buen inspirador Alatodaemon. Recordad que el emperador Juliano oraba todas las noches al sol oculto, por la intercesión de Mercurio, con justa razón dice Bosius.
Todos los teólogos aseguran que Mercurio y el Sol son uno. Por algo fue considerado aquel planeta como el más elocuente y sabio de los dioses, lo cual no